Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Si quieren abrir su Biblia, pueden pasar a Génesis capítulo 1. La Biblia abre con una declaración monumental. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con esa declaración, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, afirman la existencia del universo y todo lo que hay en él como el producto del acto creado por Dios. En este versículo se nos muestra que la evolución, la teoría dominante de la ciencia, no es verdad. Lo que existe no existe porque evolucionó, sino porque Dios lo creó. La evolución es imposible e irracional. La selección natural es solo descendente, no ascendente. Y la selección natural, de hecho, evita que la evolución se lleve a cabo. Francamente, hay millones de especies que han muerto en este mundo. Y hay miles, nos dicen, que diariamente se extinguen. Y pudieron haberse visto como eslabones entre varias especies, pero nunca ha habido una hebra de prueba de que un tipo de especie puede convertirse en otro tipo de especie, mucho menos un tipo de vida más elevado. La evolución, entonces, con su teoría del caos y su teoría de la materia no inteligente, existiendo con características al azar, organizándose a sí misma al azar, hasta llegar a formas inmensamente complejas y en términos definitivos al nivel de la inteligencia humana y personalidad, es tan absurda y tan imposible y tan imprecisa en términos científicos que ninguna persona honesta podría creerla. La evolución es una violación de todo lo que la ciencia moderna sabe que es verdad. ¿Pero acaso Dios no pudo haber usado la evolución después de haber creado la materia original? ¿Acaso Dios no pudo haber usado la evolución en el sentido de evolución teísta? No. Dios no pudo haber usado la evolución porque la evolución es imposible. La evolución da por sentado que la materia se puede organizar a sí misma de manera ascendente por sí misma. Ni la materia en sí misma se opera a sí misma para organizarse a sí misma en algún tipo de nivel más elevado de complejidad. No debe haber pregunta alguna, ni duda alguna, acerca de cómo el universo llegó a existir, porque está respondido de manera clara aquí en el versículo 1 de la Biblia. Los científicos con gusto adoptarían una explicación más racional, en lugar de continuar promoviendo la evolución, pero no tienen alternativa alguna fuera de la creación divina. Y eso es intolerable para el hombre pecaminoso, porque el Creador también es la autoridad moral del universo y el juez de todos los hombres. Ahora, comenzando en el versículo 2, el primer capítulo de la Biblia, realmente expande o explica más detalles del versículo 1. El versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, y comenzando en el versículo 2, descubrimos cómo lo hizo. Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra.
y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es el relato de un testigo ocular de la creación del universo. Podríamos decir entonces que Génesis 1:1 presenta un relato general, exhaustivo de la creación. Dios creó los cielos y la tierra. No puede hacer usted una declaración más general, más amplia que esa. Eso cubre todo. Todo absolutamente fue creado por Dios. Él es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, desde diferentes rangos de ángeles. Todas las cosas incluyen toda forma de energía, toda forma de materia, toda ley por la cual la naturaleza opera, fue creada dentro del marco de esta creación. Detrás de la creación de todo en el universo está el Dios vivo, que hizo que todo existiera, y Él siempre ha existido de manera eterna, pero no siempre había sido el creador. Pero aquí Él se convierte en el creador y Él crea todo, absolutamente todo. Y comenzando en el capítulo 2, versículo 4, como dije, Él se concentra en el hombre y regresa a explicar la creación del hombre. Y Él entonces cuenta la historia del hombre que fluye realmente hasta el final de las Escrituras. Pero este es solo un relato de un testigo ocular de la creación, Génesis 1:1 al 2:3. No es alegoría. No hay nada en el texto hebreo o en el texto en español que indique que esta es una historia inventada. Dicho de otra manera, esta es historia expresa, historia escrita por parte de Dios a través de Moisés. Y aceptamos las Escrituras como inspiradas por Dios e inerrantes, y no hay nada en este texto que indique que es algo diferente de historia clara. Ahora, cuando dice en el versículo 1, en el principio creó Dios, usa la palabra bara. Cuando es usada en la raíz kal del hebreo, es usada en las Escrituras solo en referencia a la obra divina de Dios. Hay un aspecto único aquí, y ese aspecto único es lo que la hace absoluta. Bara se traduce creó. Significa en esencia que el Dios infinito, eterno, personal, trino, hizo que las cosas existieran. Todo lo que existe hizo que existiera cuando no existía antes de este momento. Él creó, en latín decimos ex nihilo, de la nada. Esto es, no había material preexistente. Hebreos 11:3 lo dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Las cosas que vemos en el universo creado no fueron hechos de algo más. Fueron hechos de la nada, ex nihilo, sin material preexistente.
Es una manera de decir que todo lo que nos rodea, todo arreglo de materia que existió de manera instantánea, vino de la nada, no vino de material preexistente. Y Génesis es el único registro de la creación, es la única fuente de información acerca de la creación. Ahora, al concentrarnos en este versículo, vamos a hacer 3 preguntas. Primera pregunta, ¿cómo es que Dios creó? ¿Mediante qué método? Ya hemos sugerido que Él no pudo haber usado la evolución debido a 2 razones. Número 1, el texto de Génesis 1 no da lugar a la evolución. Y número 2, la evolución no sucede. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es que Dios hizo esto? Realmente es muy simple. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y eso es lo que sucedió. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y fue así. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y fue así. Y vio Dios que era bueno. Y después en el versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo hizo Dios esto? ¿Cuál fue su método? Él habló. Él habló e hizo que existiera de la nada. Este es Dios. El Salmo 33, versículos 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Esa es la afirmación del salmista del relato de Génesis de la creación. Dios dijo, sea, y fue. Y cada vez que Él lo dijo, fue. Esto es lo que llamamos creación fiat. Él lo quiso, lo habló y existió. Él lo quiso e hizo que existiera hablando. Salmo 148, 5 dice, porque Él mandó y fueron creados. De aquí vino todo. No existió. Dios quiso que existiera. Él habló y existió. El énfasis está en el hecho de que Dios creó. Mateo 19, 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Una y otra vez las Escrituras hacen referencia a Dios como el Creador. Romanos 1 lo dice que es tan evidente que Dios es el Creador, que si no lo ves, estás sin excusa. Colosenses, ese primer gran capítulo, versículo 16, en donde dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1, versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Escuche Romanos 4, 17. Este es otro testimonio. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. Y aquí está la definición de Dios. Dios, el cual da vida a los muertos, escuche esto, y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es Romanos 4:17. La creación es Dios llamando a la existencia lo que no existe. En un punto en particular en la eternidad, el Dios eterno habló e hizo de esta manera que todo existiera. Y prácticamente lo hizo de componentes que nunca antes habían existido. Por lo tanto, decimos que el universo material, espacio-tiempo, tuvo un principio absoluto, no algún tipo de principio relativo. El significado simple, claro, de Génesis 1, francamente no se puede debatir. Es inequívoco. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo. San Agustín escribió esto en su confesión, y cito, porque tú los creaste de la nada, no de tu propia sustancia, o no de alguna materia no creada por ti misma, o ya algo que existía, sino a partir de materia que tú creaste, al mismo tiempo, conforme las cosas que tú hiciste, debido a que no hubo un intervalo en el tiempo antes de que tú les dieras forma a esta materia sin forma. Fin de la cita.
No hubo material preexistente y nada de lo que existe no fue creado por Dios. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay nada que exista que Dios no creó. Regrese por un momento a Génesis 1 y quiero recordarle de algo que es muy importante. Toda la creación comenzó y terminó en 6 días. Es claro que no hay debate, no hay argumento en esto. Observe el capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El primer día Él creó la luz y dice que hubo tarde y mañana un día. Simplemente para asegurarnos de que no quede esto confuso. Y Él dice que fue un día. Y después, simplemente para asegurarse de que usted no quede con dudas, fue el tipo de día en el que hubo tarde y mañana. ¿Qué tipo de día es ese? Bueno, básicamente eso es lo que llamamos un día solar. Simplemente un día normal. El versículo 8 dice que hubo tarde y mañana en el día 2. Y el versículo 13 dice que hubo una tarde y mañana en el día 3. Y así continúa a lo largo de los días. Versículo 19. Hubo tarde y mañana el día 4. Versículo 23, hubo tarde y mañana el día 5. Y versículo 31, fue la tarde y fue la mañana en el día 6. Y Él simplemente está hablando de días comunes, 6 días normales comunes, simplemente de la manera en la que entendemos que son los días. Entonces, la creación entera había terminado el día sexto. La Biblia siempre habla de creación como un acontecimiento pasado. La evolución habla de la creación como algo que está siendo llevado a cabo, ¿no es cierto? Como algo que es continuo. Siempre se está llevando a cabo. Esa no es la manera en la que la Biblia se refiere a la creación, nunca. Hebreos 4:3 dice, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Dios terminó la creación, nunca le añadió algo a esa creación original. En el día séptimo Él descansó, Él reposó de la creación, y Él ha estado reposando de la creación hasta el día de hoy. Dice usted, ¿qué está haciendo hoy? No está creando, está conservando. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Reino milenario, restauración. Cuando Él restaure la tierra como la conocemos en el universo, de regreso a su estado edénico o casi edénico. Entonces, usted tiene la creación, conservación, restauración, finalmente recreación, son los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero la creación es un acontecimiento pasado. La conservación es algo actual. Restauración es una milenaria, futura. Y la recreación son los nuevos cielos y la nueva tierra. La obra de creación, eso es pasado. La caída vino e introdujo o abrió la puerta a la muerte. Y la muerte abrió la puerta a la ley de la termodinámica, la entropía, la desintegración y el desorden. Y en este punto no existía algo así. Entonces, no hay manera en la que usted pueda inyectar la evolución de manera legítima a este texto. Y simplemente una cosa más. Cuando Dios hizo todo totalmente crecido. Dios quiso establecer un patrón para la humanidad, y ese patrón era, trabaja 6 días y tiene un día en el cual lo aparta para reposar, descansar, para refrescar tu cuerpo y te concentras en adorar a Dios. Dios escogió hacerlo en 6 días para establecer un patrón para nosotros. Ahora, si de hecho le hubiera tomado billones de años, entonces el patrón es ridículo. Henry Morris, en su libro El registro de Génesis, dice, y cito, Dios llamó la luz día y a la oscuridad llamó noche. Como si estuviera esperando un malentendido futuro, Dios definió cuidadosamente sus términos. La primera vez que usó la palabra día, Él la definió como la luz para distinguirla de las tinieblas u oscuridad que llamó noche. Habiendo separado el día y la noche, Dios completó su primer día de trabajo. La tarde y la mañana fueron el primer día. Esta misma fórmula es usada en la conclusión de cada uno de los 6 días. Es obvio que la duración de cada uno de los días, incluyendo el primero, fue la misma. Es claro que, comenzando con el primer día y siguiendo a partir de ahí, hubo un periodo establecido de sucesión cíclica de días y noches, periodos de luz y periodos de oscuridad. Fin de la cita. No hay otra manera de interpretar eso. No hay otra manera en absoluto. Dice usted, ¿de dónde salió esta idea de épocas y billones de años? ¿Cómo es posible que metimos esta idea en Génesis? No fue de Génesis, sino que vino de factores afuera de las Escrituras, teoría científica
falsa impuesta en la Biblia, crítica más elevada que ataca la historicidad de la Biblia y filosofías humanas distorsionadas enfocadas en el hombre. No hay absolutamente nada en las páginas de Génesis capítulo 1 y 2 que permita algo fuera de una creación de 6 días solares de 24 horas. Podría ofender a los evolucionistas, pero eso no cambia la verdad. Ahora, hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Acaso sucedió hace millones y billones de años? La ciencia solía decir 2 billones de años, pero ahora lo han cambiado. Se inclinan ahora hacia 20 billones y alrededor de cada año lo hacen más y más largo. El hombre no evolucionó finalmente de un mono a lo largo de 5 billones de años. Él fue creado en las mismas 24 horas, en los mismos periodos de 24 horas que los monos. En Mateo capítulo 2, versículos 37 al 39, se refiere ahí al diluvio y usa la palabra griega cataclusmos, la palabra cataclismo. Literalmente reorganizó de manera total la superficie de la tierra. Lo que hizo es que inundó a la tierra entera en agua, cubrió la tierra entera en agua. Y ese cataclismo hidráulico masivo es lo que produjo la extinción de muchos animales, francamente de manera instantánea, o durante el periodo de días cuando llovió y creó esta muerte a nivel mundial que produjo los fósiles. Segundo de Pedro 3 habla de cómo Dios destruyó la tierra entera, versículo 6, inundándola con agua. Ese gran cataclismo mundial produjo las capas polares, produjo la época de hielo y explica los fósiles. Y hay mucho más acerca de eso que podrá leer por usted mismo. Entonces, hacemos la pregunta, ¿cuándo sucedió esto? Si no necesitamos épocas y años y años y años y billones de años para formar a los fósiles, ¿cuánto tiempo pasó de la creación del universo a la creación del hombre? 6 días. Comience a contar. De la creación del universo a la creación del hombre fueron 6 días. Comenzando en Génesis 5. En Génesis 5 tiene usted a Adán y después comienza con Adán, Génesis 5, y después va al diluvio y tiene a mucha gente ahí. Todos los años en su vida son dadas. Puede verlo ahí en Génesis capítulo 5. Tiene la secuencia. Él vivió tantos años, tuvo un hijo, y vivió tantos años y tuvo un hijo, y vivió tantos años y tuvo un hijo. Y usted suma todos esos. Tiene 6 días de la creación del universo a la creación del hombre. Del primer hombre Adán al diluvio tiene 1656 años. Génesis 11 le da la cronología del diluvio a Abraham y comienza con los hijos de Noé, Sem, versículo 10, y pasa hasta llegar a Abraham. Esos son 225 años. 6 días, 1656 años y 225 años. Algo abajo de los 2000 años y está con Abraham. Comienza en Génesis 12 con Abraham y a lo largo de los libros históricos del Antiguo Testamento simplemente procede a lo largo de esos libros y tiene la cronología desde Abraham hasta la cautividad babilónica. Y después tiene el regreso y la reconstrucción, 140 años. Entonces, desde Abraham al regreso y reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción de la nación de Israel, tiene alrededor de 1500 o algo así de años si lo sumamos todo. Siguiendo la reconstrucción y la restauración, llega ahora al final del Antiguo Testamento, tiene 400 años de silencio. Entonces tiene usted alrededor de 2000 años. En cierta manera comenzamos a partir de la creación de Abraham y son alrededor de 2000 años. De Abraham al Nuevo Testamento son unos 200 años. Y del principio del Nuevo Testamento hasta ahora son unos 2000 años. Y previo a Carlos Darwin, cualquier hombre con cierta preparación que sugería que la humanidad tenía más de 6000 años de edad era visto como un tonto, como un necio. Todos los registros históricos encajan en esos 6000 años. Si usted se concentra en los puntos altos de los patriarcas y asigna años para ellos, no puede meter más años en medio de estas fechas. Podemos comenzar con un punto fijo y el punto fijo es Génesis 1. Génesis 1. No encontramos nada en la ciencia que de manera legítima descarte la veracidad de esta creación en 6 días, alrededor de 6000 años atrás. Hubieron 3 actos de la creación, simplemente resumiendo, el universo, animales y hombre. Y el hombre realmente sobresale, hecho imagen de Dios, para que Dios pudiera comunicarse con nosotros, con seres inteligentes, morales, conscientes de sí mismos, que pueden entender las palabras, la conversación abstracta, simbólica, y de esta manera llegar a conocer a nuestro Creador de manera personal para que podamos adorarlo y servirlo para siempre. Padre, gracias de nuevo por tu palabra que nos da luz, inclusive en este tema tan increíble de la creación. Continúa guiándonos y dirigiéndonos conforme nos sentamos con confianza a los pies del Espíritu de Dios, el autor de las Escrituras, quien nos da el relato de un testigo ocular del momento mismo de la creación. Te bendecimos porque tú eres el Creador, quien también es el Redentor, a quien conocemos y amamos y con quien nos comunicamos regularmente y con quien tendremos comunión
juntos para siempre. Gracias por esta gran gracia hacia nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página engracia.org.